Santo, que 7 representa lo perfecto, por lo tanto aquí habla de un grado perfecto del Espíritu Santo. Delante del trono indica esa disposición a las decisiones de Dios. Hablábamos también de que puede también estar relacionado con el simbolismo tomado de el candelero que había en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, y hicimos la distinción entre las lámparas que tienen luz propia y aquellos candeleros que vimos que podían alumbrar, pero por la luz que era administrada por las lámparas. Así que luego, hermanos, nos quedamos viendo que había alrededor del trono 24 ancianos, que estos estaban sentados en tronos, vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en su cabeza. Todo esto ya lo vimos. Las 3 cosas que tienen estas personas, bueno, son también las vestiduras, las cosas que son prometidas a los vencedores. Por lo tanto, hermanos, hablamos de que estos representan a los fieles del pueblo de Dios por esa condición de victoria, por esa condición de estar reinando en la que están allí. Así que su posición, su vestidura, su corona indica que están reinando. Y bueno, esto número 24 representa algo que es completo desde el punto de vista religioso. Una posibilidad también es que simbolice a los salvos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno, luego nos quedamos aquí en el verso 6, así que vamos a leer ahora el verso 6, hermanos, del capítulo 4, y dice que delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. Bueno, primero hablemos de ese mar de vidrio que Juan vio, que era semejante al cristal. ¿Qué es en realidad, hermanos, lo que significa eso? ¿Qué es lo que realmente vio? En realidad no vio un mar, tampoco vio un vidrio. Dice que lo que vio era semejante a. Es decir, que en aquella visión a Juan le pareció que era eso. Hay que entender, hermanos, que el mar es una figura constante en Apocalipsis, pero la mayoría de las veces va a tener que ver con personas, hermanos, es decir, con seres humanos, con mucha gente. Pero aquí especialmente tiene otro sentido. Este mar parece que como de vidrio, esto que a Juan le pareció como un mar de vidrio o de cristal, parecería ser que indica que hay una separación entre Juan y el trono de Dios, es decir, entre lo que está viendo Juan y él mismo. Es decir, Juan está viendo el trono de Dios, pero él no puede acercarse a donde está el trono de Dios. Así que hay esto que él está viendo aquí en el verso 4, cuando dice en el verso 6, que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Así que probablemente aquí, hermanos, es como una separación que hay entre Juan y el trono, y el significado fundamental sería más bien, hermanos, que hay una separación entre Dios y el hombre, una separación entre el trono de Dios y el hombre. En realidad, hermanos, la humanidad, desde el punto de vista físico, no puede estar delante del trono de Dios. ¿Sí? Hay algo que nos hace diferentes a Dios y nosotros. Dios es espíritu, nosotros somos físicos, hermano, tenemos un cuerpo físico. Por lo tanto, aquí tal vez eso que ve Juan aquí indica la separación que hay entre Dios y la humanidad, precisamente por el estado físico en el que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros trasciendamos a la eternidad, dejaremos este estado físico y entraremos en un estado espiritual. Entonces podremos entender muchas cosas acerca de lo que es Dios, que hoy nos es imposible entender por el estado físico en el que vivimos. Así que tal vez indica eso, está el trono de Dios, Dios está gobernando desde las alturas, pero es imposible que el hombre pueda estar allí por ese estado físico en el que está el hombre. Así que probablemente eso es lo que indica esa partecita. Tal vez este mar también es el resultado de la brillantez, de la gloria del que está sentado en el trono. En otras palabras, que a lo que Juan le pareció aquí como un mar de vidrio semejante al cristal, no es otra cosa más que el mismo reflejo de la gloria de Dios. Recuerde cómo Juan había visto al que estaba sentado en el trono, cómo era su aspecto. Era semejante, hermanos, a piedra de jaspe,
semejante a piedra de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris color esmeralda. Así que junto a esto, los truenos, los rayos, hermanos, también la luz que emitían a estas lámparas que están ahí encendidas, todo eso debió haber sido una mezcla de fulgores multicolores, los cuales llegaban hasta donde estaba Juan, y tal vez eso es lo que vio. Si eso es lo que vio, entonces también podría entenderse así como una separación, ¿sí? La gloria que Dios posee hace imposible que nosotros podamos en realidad estar delante de Él, por el estado físico en el que estamos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermanos, los apóstoles tuvieron la oportunidad de ver en una ocasión a Cristo transfigurado, pero fue algo milagroso que a Pedro, a Jacobo y a Juan, según el capítulo 17 de Mateo, se les permitió ver. Por eso después, años más tarde, cuando Juan escribe su evangelio, en Juan capítulo 1 y verso 14, Juan dice, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Eso lo podían ver todas las personas? No, ni siquiera ellos lo podían ver siempre. Lo vieron especialmente aquel día, porque milagrosamente Jesús se transfiguró delante de ellos. Así que tal vez aquí, hermanos, es un reflejo de la gloria de Dios, que también hace imposible que Juan pueda acercarse hacia donde está este trono. Ahora, aunque físicamente nosotros no podemos acercarnos al trono de Dios, ¿cómo es que sí podemos acercarnos al trono de Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos acercarnos al trono de Dios? Por medio de la oración. El escritor a los Hebreos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, y lo hacemos cuando oramos. Fíjese qué bendición tan tremenda tenemos los hijos de Dios. Aunque humanamente hablando, físicamente hablando, la humanidad no puede llegar delante del trono de Dios, sin embargo los hijos de Dios podemos llegar delante del trono de Dios a través de la oración. ¿Sí? Ahora, fíjense esto, hermanos. Lo que Juan va a ver a continuación es algo sorprendente. Miren lo que dice ahora el resto del verso 6 y hasta el verso 8. Y esto aquí lo traté de poner en un cuadrito solamente. Mire, dice el resto del verso 6. Y junto al trono y alrededor del trono, ¿qué había? ¿Qué dice que había? 4 seres vivientes. Lean su Biblia, hermanos. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Ok? Esto es lo que está viendo Juan. Ahora, note lo que dice. El primer ser viviente era semejante a un león. ¿Cómo era el segundo? Semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿En realidad era un águila? ¿En realidad era un león? ¿En realidad era un becerro? ¿En realidad era un hombre? No. ¿Cómo? Note la palabra ¿cómo? En semejanza. En otras palabras, Juan está en esta visión, y lo que él está viendo le parece que es eso. Ahora, noten luego lo que estaba pasando, lo que dice en el verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno, ¿cuántas alas? 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que, ¿qué hacían estos 4 seres vivientes? Estaban adorando al Dios Todopoderoso. Ahora, en realidad, ¿qué representan estos 4 seres vivientes? Bueno, para poder entender qué representan estos, tenemos que ir al Antiguo Testamento, y hay 2 visiones fundamentales al Antiguo Testamento, perdón. Hay 2 visiones fundamentales en el Antiguo Testamento que son muy parecidas a esta visión que está teniendo Juan aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Una de ellas se encuentra en Isaías. Vamos, hermanos, a buscar tantito nosotros en Isaías, capítulo 6, verso 1 al 3. Vamos a ir a Isaías, capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Quién lo tiene, hermanos? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice, hermanos? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus alas llenaban el templo. Sí, hasta el 3. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2
volaban. Y él, uno al otro, daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Okay. ¿Se fijan que es parecido a la visión que está teniendo Juan acá? ¿Qué cosas encontramos parecidas aquí? Bueno, en primer lugar, que estaba el Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En esta visión que está teniendo Juan, él ve en el cielo un trono y sobre el trono uno sentado. Así que está viendo prácticamente a la misma persona, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otra cosa encontramos similar a esta visión? Bueno, dice, por encima de él había serafines y cada uno tenía 6 alas. ¿En qué se parece eso a la visión que está teniendo Juan? Bueno, en que los 4 seres vivientes, ellos también tenían 6 alas, al igual que estos serafines que ve aquí Isaías, tenían 6 alas. Luego, en el verso 3, dice que el uno y el otro, es decir, estos serafines, daban voces, y lo que decían era, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué era lo que hacían estos 4 seres vivientes de Apocalipsis 4? También estaban cantando, también estaban dando voces y decían, Santo, 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 el Dios Todopoderoso. Así que en esos aspectos es similar esta visión de Isaías y la visión de Apocalipsis. Ahora, esta visión de Isaías, hermanos, de Isaías, tenía como propósito simplemente, hermanos, hablar de la gloria de Dios. Isaías tiene esta visión porque Dios desea mostrarle a Isaías lo grandioso de Dios, su gloria. Ya no vamos a leer el resto de Isaías capítulo 6, pero usted sigue leyendo. Isaías, cuando se da cuenta que es a Dios mismo al que está viendo, dice, ¡ay de mí! Porque soy hombre muerto, porque he visto a Jehová. Entonces, esa visión tenía el propósito de mostrarle a Isaías la gloria de Dios. ¿Sí? Bueno, sin embargo, un evento parecido, una visión parecida a la de Apocalipsis, también está en el libro de Ezequiel. Vamos ahora al libro de Ezequiel, al capítulo 1 primero. Ezequiel capítulo 1. Y miren, no vamos a leerlo todo, pero quiero que vaya ahí a Ezequiel capítulo 1, y ahorita yo le voy a decir aquí, yo lo voy a leer, le voy a decir qué versos debemos considerar. Pero vea Ezequiel capítulo 1, y dice el verso 1 de Ezequiel, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, ¿y qué pasó? ¿Qué dice que pasó? Y vi visiones. Isaías también vio visiones. Juan en Apocalipsis está viendo visiones. Ezequiel está aquí también, si se vale la redundancia, ¿verdad? Viendo visiones. ¿Ok? Los 3 están en esas mismas circunstancias. Ahora, luego dice en el verso 2, que fue del 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, etcétera, y va diciendo que es Dios el que dice, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, y va a decir una serie de cosas. Ahora, mire lo que dice en el verso 4, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Nota el verso 5, y en medio de ella la figura, ¿de qué dice? De 4 seres vivientes. 4 seres vivientes. Igual que Juan, 4 seres vivientes. Luego dice, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Uno de los seres vivientes de Apocalipsis tenía semejanza de hombre. ¿Ok? Y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Estos solamente tienen 4 alas, pero aquí estos 4 seres vivientes, cada uno tiene 4 caras. Allá solamente tenían una cara. Se fijan cómo hay diferencias, pero también hay muchas semejanzas. Ahora, aquellos tenían 6 alas, estos tienen 4 alas. Luego, y los pies eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho y hacia adelante. Y el aspecto de sus caras
era cara de hombre, verso 10, y cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey, a la izquierda, en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Bueno, es una revoltura tremenda aquí de Ezequiel, hermano. Este es uno de los libros más complicados, especialmente en lo referente a las visiones, para poder entender exactamente qué estaba viendo Ezequiel. Pero estaba viendo algo muy parecido a lo que está viendo Juan allá, con algunas diferencias. ¿Ok? Ahora, ¿qué era el propósito de la visión que estaba teniendo Ezequiel aquí? Bueno, en ese propósito está en el verso 28, dice en el verso 28 del capítulo 1 ahí de Ezequiel: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Note, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Se fija que tiene prácticamente el mismo propósito que tenía la visión de Isaías: mostrar la gloria de Jehová, la majestuosidad de Dios. ¿Ok? Así que es una visión sobre la gloria de Jehová. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un alto y vamos a recordar lo que vimos cuando empezamos a estudiar Apocalipsis y hablamos de los símbolos de Apocalipsis. Una de las cosas que dijimos fue que muchos de los símbolos de Apocalipsis son sacados del Antiguo Testamento, pero cuando son sacados del Antiguo Testamento no siempre significan lo mismo que significaban en el Antiguo Testamento, sino que puede tener alguna variación. A veces puede significar lo mismo con una pequeñísima variación, o a veces las figuras son muy parecidas, pero algo es diferente en Apocalipsis. A eso se le llama darle un giro. Hermenéuticamente ese es el significado. Ahora, pensemos esto: si hacemos una comparación entre estos, note lo que encontramos, y por eso hice este cuadrito aquí. Si hablamos de la visión de Isaías, hermanos, ellos tenían 6 alas cada uno. En Ezequiel tenían 4 alas cada uno, los 4 seres vivientes. En Isaías no se menciona cuántos serafines eran, nada más dice que eran serafines. Acá, en Apocalipsis, ellos tienen 6 alas cada uno y se les llama igual 4 seres vivientes, al igual que en Ezequiel. Sin embargo, en Ezequiel, especialmente en el capítulo 10, verso 1 al 5, mire cómo se le llaman a estos 4 seres vivientes. Ezequiel 10: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejante de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz de Dios omnipotente cuando hablaba. Ahora, vaya hasta el verso 16. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos, y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Bueno, por el contexto, no leímos todo Ezequiel, pero usted necesitaría leer todo Ezequiel para entender que lo mismo, estos 4 seres vivientes que vio allá en el capítulo 1, son estos mismos querubines que ve ahora acá en el capítulo 10. Por lo tanto, los de Isaías eran serafines. Los 4 seres vivientes de Ezequiel eran querubines. Una diferencia que encontramos con los de Apocalipsis es que estos tenían 4 caras cada uno, mientras que los 4 seres vivientes de Apocalipsis tenían una sola cara. O al menos no se menciona que hayan tenido más de una cara. Adicional, nosotros tenemos que había uno como hombre. Se me olvidó poner la palabra hombre, pero aquí debería ir la palabra hombre, para comparar que tanto en Ezequiel como en Apocalipsis es el hombre, el león. Bueno, en Ezequiel es el buey, pero es lo mismo que el becerro acá, y el águila y el águila. Bueno, los de Ezequiel estaban llenos de ojos, y acá también están llenos de ojos.
Bueno, entonces, fíjense esto, hermanos. Si el propósito en estas dos visiones, que son muy parecidas a las de Apocalipsis, era básicamente mostrar la visión mostrar en visión la gloria de Jehová y alabar a Dios por su grandeza o por su gloria, acá en Apocalipsis es algo parecido. En Apocalipsis es algo parecido, porque es un símbolo que se está tomando del Antiguo Testamento. Solamente que acá en Apocalipsis hay cosas que se van a agregar. ¿Cómo qué? Bueno, como que Dios es el que está al mando. Pero la parte de la alabanza a Dios que se vio en Isaías, ahí está. La parte de la gloria de Dios que se vio en Ezequiel, ahí está también. Entonces, acá en Apocalipsis, si nos regresamos a Apocalipsis nuevamente, hermanos, entonces en ese capítulo 4, bueno, hay esos 4 seres vivientes, y esos 4 seres vivientes, hermanos, están allí alrededor del trono, y esos 4 seres vivientes, que son visiones parecidas a las del Antiguo Testamento, Isaías y Ezequiel, entonces, lo que está pasando ahí es que estos, hermanos, significan algo. Bueno, vamos a ver qué podrían significar. Podemos entender que el propósito es hablar de la gloria de Dios y de la alabanza a Dios, pero hay algo más en medio de todo esto. Por ejemplo, un león representa siempre la fuerza, la valentía, la fiereza. El hombre representa la inteligencia, la sabiduría. El becerro, la fuerza, la docilidad. Y el águila, la rapidez, las alturas, especialmente la rapidez en el movimiento. Ahora, eso es lo que estos elementos generalmente significan en Apocalipsis. ¿Significarán lo mismo aquí? Pudiera ser. Sin embargo, creo que más que significar eso, hay otro sentido en esta visión. Mire, no pierda de vista que el énfasis está aquí en el trono de Dios. La visión pretende decir que Dios es el que está sentado en su trono, Él está gobernando el mundo entero. En realidad, hermanos, estos 4 seres vivientes están representando a toda la creación. ¿Sí? Fíjese, por ejemplo, el hombre representa a la humanidad, el león representa a las fieras salvajes, el águila representa a las aves, y el buey o becerro representa, hermanos, a los animales domésticos. ¿Sí? ¿Se acuerda que en Génesis, en la creación, se habla de varios tipos de animales? Se habla de ganado y se habla de... se me va el otro nombre. Pero tiene que ver con los animales. En ese, hermanos, uno se refiere a las fieras. Uno de ellos se refiere a las fieras salvajes y otro se refiere al ganado doméstico. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que estos 4 seres vivientes están representando a la creación de Dios. ¿Sí? Ahora, estos 4 seres vivientes aparecen alabando a Dios. ¿Significa esto entonces que todos los hombres alaban a Dios? No. La alabanza aquí es lo que está queriendo decir es que toda esa creación, toda está sujeta a Dios y a su voluntad. Por eso decimos, no pierda de vista que el énfasis está en el trono de Dios. Y el trono de Dios representa autoridad máxima. Dios, con su autoridad, está por encima de todo. Está por encima de toda la creación y gobierna a toda la creación. La forma como se presenta aquí a Dios, teniendo dominio sobre toda la creación, es a través de representar o presentar a estos 4 seres vivientes alabándolo a Él. La creación completa está sujeta a Dios. Ahora, tal vez estos 4 seres vivientes representan la vida misma que hay sobre la tierra, que está bajo el trono de Dios. Así que estos 4 seres vivientes, esta es la primera vez que van a aparecer aquí y seguirán apareciendo más adelante también en las demás visiones. Aquí especialmente se les ve estando bajo el trono de Dios, sujetos a Dios y alabando a Dios. Ahora, lo más importante aquí, tal vez no podamos entender con claridad qué significan estos 4 seres vivientes, pero lo más importante es lo que ellos están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están adorando a Dios. Note cómo dice
el verso 8. No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Usar la palabra santo 3 veces equivale a decir el santísimo o el santo de los santos, el que está por encima de todos los santos. Él es el santísimo o el único santo. Así que ellos están adorando a Dios primero por su santidad. Si hay algo por lo cual las personas debemos adorar a Dios, es por la santidad de Él. Dios es tan santo y tan limpio, y nosotros tan llenos de corrupción, que más nos caemos ante sus pies reconociendo su santidad. Ahora, también alabaron a Dios por su omnipotencia. Dice, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Todopoderoso, hermanos, significa que es omnipotente. Dios todo lo puede. Si hay otra razón por la cual las personas debemos adorar a Dios, es porque Él es el Todopoderoso. Todo lo que yo pueda hacer, toda la sabiduría que yo pueda tener, toda la fuerza que yo pueda usar, en realidad no se compara con el poder y la fuerza que Dios tiene. Él es omnipotente, por lo tanto merece ser adorado por su omnipotencia. Luego, note lo que dice después: el que era, el que es y el que ha de venir. En realidad esta frase, decíamos hace algunas semanas, significa el que era, el siendo y el que será. Eso es lo que realmente significa esa frase, si lo tomamos literal del idioma griego. Por lo tanto, está diciendo que es el eterno, el que ha existido siempre. Por lo tanto, estos estaban adorando a Dios por su deidad. Si hay algo también por lo que debemos adorar a Dios, es porque, no solo porque Él es santo y omnipotente, también por lo que es Él. Él es Dios. Él es Dios. Yo necesito y debo adorar a Dios porque Él es Dios. Él es la deidad. Yo como hombre no tengo ningún punto de comparación con Él, porque yo soy limitado, pero Él no está limitado por nada, porque Él es Dios. ¿Sí? ¿Saben cuál es la diferencia entre los ídolos y Dios? Los ídolos solo pueden existir si hay alguien que le adore. Pero Dios sigue siendo Dios, le adoremos o no le adoremos, eso no lo va a cambiar. ¿Sí? Un ídolo ahorita puede ser muy reconocido y muy famoso. ¿Sí? ¿Por qué no hablar, por ejemplo, de... ¿Cuál es uno así de los famosos que hay ahorita, no? A ver, ustedes saben, digan que no. ¿Sí? San Judas, por ejemplo, ¿verdad? Es famoso. Hace algunos 50 años, bueno, el hermano Ricardo no tiene tanto, pero hace a lo mejor que unos 30 años sería tan famoso como es ahora. Pues a lo mejor alguien los conocía, pero no así tan penetrado como está ahora entre la población. Bueno, ¿por qué ahora es tan famoso? Porque la gente lo ha hecho así. Pero si la gente se olvida de Él, se olvidarán de Él. Esa es la gran diferencia. Dios sigue siendo Dios, le adoremos o no le adoremos, pero porque es Dios, yo debo de adorarle. ¿Sí? Ahora también, fíjese, alabaron a Dios con acción de gracias. Y siempre, dice el verso 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Acción de gracias. Ellos también alabaron a Dios con acción de gracias. Si hay algo que debemos incluir cuando adoramos a Dios, es también acción de gracias. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer a Dios cada primer día de la semana? Pues nada más piense exactamente cuántas cosas Dios nos da durante toda la semana. Simplemente el que tengamos vida, tengamos salud, hayamos tenido un plato en nuestra mesa para comer, hayamos podido, hermanos, no tener que estar en un hospital, poder caminar, poder dormir, poder levantarnos. Todas esas son cosas que muchas personas ya no las alcanzan a tener de un día para otro. Nosotros sí. Bueno, hay que alabar a Dios con acción de gracias. También alabaron a Dios por su autoridad. Note luego lo que dice, y acción de gracias al que está sentado en el trono. Dios está sentado en el trono y eso indica que Él está desarrollando o llevando a cabo o ejecutando su autoridad máxima como Dios que es. Y adoraron o alabaron a Dios también por su eternidad, al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, eso hicieron, hermanos, estos 4 seres vivientes. En general lo que está pasando aquí es que si estos representan a la creación,
Bueno, la creación, hermanos, está adorando a Dios por todo lo que Dios es y por todo lo que Dios hace. Esto representa o tiene el significado de que están sujetos a la autoridad de ese trono. Ahora, los 24 ancianos. También los 24 ancianos aparecen aquí haciendo algo. Veamos lo que ellos hacían. Verso 10 y 11. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No solamente los 4 seres vivientes alabaron a Dios, también estos 24 ancianos que aparecieron ahí alrededor del trono también están alabando a Dios. Bueno, ellos dicen que se postraron, y este postrarse aquí es señal de adoración. Así que lo adoraron por su eternidad también. Ellos dijeron que Él es el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, dice también que echaron sus coronas sobre Dios. Eso es un símbolo, hermanos, de que estaban reconociendo quién es el autor de su victoria. Las coronas, como ya vimos la clase pasada, representan la victoria de estos. Así que cuando ellos ponen las coronas sobre Dios, están reconociendo que su victoria no la alcanzaron por ellos mismos, sino que Dios fue el que les dio la victoria. Eso es lo que significa. Echar las coronas aquí no es señal de desprecio de ellas, sino de reconocimiento por quien les dio la victoria. Ahora, reconocieron que Dios es digno de toda honra y de toda gloria también. Ellos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y dijeron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echaron delante de sus coronas diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Note que prácticamente están adorando a Dios por las mismas razones por las que lo estaban adorando los 4 seres vivientes. También reconocieron la omnipotencia de Dios. Ellos dijeron: porque por tu poder. También reconocieron a Dios como creador. Dice: tú creaste todas las cosas. Y reconocieron además que ellos estaban para hacer la voluntad de Dios, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Bueno, entonces esto es lo que los 24 ancianos hicieron. Ahora, todo esto que hemos visto, hermanos, ¿cuál es en realidad el propósito de esta visión? Bueno, hay varios propósitos en ella. Recuerde que cuando empezamos a estudiar Apocalipsis también dijimos esto: en las visiones, ¿sí?, hay algo que no podemos lograr. ¿Qué es lo que no podemos lograr? Hermanos, que podamos conocer con exactitud cada detalle. Otra cosa que dijimos, que cualquier interpretación es válida siempre y cuando no vaya en contra de cualquier enseñanza de la Escritura o de una explicación propia que Apocalipsis esté dando. Bueno, habrá personas que puedan interpretar de una manera diferente este asunto de los 24 ancianos o este asunto de los 4 seres vivientes, no tengo duda. Y mientras estas no vayan más allá de las enseñanzas de la Biblia, no contradigan ninguna enseñanza clara de la Biblia y no vayan en contra de una explicación propia que dé Apocalipsis, son válidas. Unas estarán más cerca que otras de la verdad, unas serán más creíbles que otras, pero lo más importante es que si no podemos conocer los detalles exactos de cada partecita de la visión, sí podemos contemplar la visión en su conjunto y saber qué propósito tenía esa visión, y eso es lo más importante. ¿Sí? Así que, considerando todo esto que hemos dicho, considerando que el énfasis está en el trono de Dios, considerando que aquí aparecen los fieles de Dios, considerando que aquí aparecen la creación completa, considerando que todo esto aparece bajo el trono de Dios, ¿cuál será el propósito fundamental de esta visión? Bueno, en primer lugar, saber que Dios es el que está al mando y no Roma. Esto especialmente para los primeros cristianos. Para los primeros cristianos, hermanos, Roma era su enemigo. Los romanos eran sus enemigos. Eran los que los perseguían. Eran los que consideraban al cristianismo algo ilegal. Así que por lo tanto, hermanos, ellos
aparentemente estaban bajo el poder de Roma, y sí, deberían estarlo y deberían obedecerlo, porque las enseñanzas del Nuevo Testamento era que ellos deberían de respetar, honrar y sujetarse a las autoridades. Deberían hacerlo. Sin embargo, hermanos, aquí en esta visión, lo que Dios quiere es que ellos entiendan que aunque Roma pudiera parecer muy poderoso y pudiera parecer como quienes era el que gobernaba el mundo, en realidad no es así. El trono de Dios es el centro del universo y es el que gobierna la creación, es el que gobierna todo. Ahora, ¿qué significado esto tiene para nosotros? También lo mismo, hermanos. En aquel tiempo era para dejarle claro a los cristianos respecto a Roma. Hoy es también para dejarlo claros a nosotros, hermanos. En el mundo pueden aparecer, hermanos, pueden aparecer poderes muy superiores que nos hacen ver a nosotros chiquitos e insignificantes, ya sean poderes políticos, poderes religiosos, poderes sociales, poderes militares, etc. Y aparentemente ellos son los que están gobernando el mundo. Sin embargo, en realidad, hermanos, es Dios el que gobierna el mundo. Bueno, en nuestro país viene un tiempo donde nosotros vamos a tener que ejercer nuestro derecho al voto y vamos a tener que elegir un presidente. ¿Sí? Bueno, hay que hacerlo, pero no vamos a andar peleando porque ganó el mío, ganó el tuyo, etcétera, ¿verdad? Porque en realidad sabemos que el que quita y el que pone reyes, ¿quién es? Es Dios. Porque no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios. ¿Por qué Enrique Peña Nieto es nuestro presidente? Pues porque Dios así lo ha permitido. ¿Por qué el señor Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos? Porque así Dios lo ha permitido. Eso no va a cambiar. Sin embargo, por muy poderosos que ellos puedan parecer y por muchas cosas que hagan ellos que vayan contra la voluntad de Dios, sin embargo, eso no cambia que Dios está sentado en su trono y Él es el que gobierna. Ahora, también hay otro propósito aquí: saber que todo está bajo el poder y la autoridad de Dios, hermano. Todo está bajo el dominio de su trono. Por ejemplo, su pueblo fiel, los 24 ancianos, ¿dónde aparecen? Delante, alrededor del trono. La creación, delante del trono. En otras palabras, que los fieles de Dios y la creación de Dios, toda está sujeta a ese trono, a la autoridad de ese trono. Ahora, saber también aquí, hermanos, que solo Dios es digno de toda adoración también. Ese propósito tenía esta visión. ¿Sabe por qué? Todavía no hemos llegado ahí, pero más adelante, bueno, hemos visto algunas cosas en las cartas a las iglesias, pero más adelante vamos a ver cómo, hermanos, una de las cosas que los romanos hacían contra la iglesia era obligarlos a adorar al emperador. Bueno, en esta visión se deja claro que el único que merece ser honrado y glorificado y adorado es Dios, nadie más. Otra cosa que se ve en esta visión también es que Él es la fuente de la salvación. Él es la fuente de la salvación. Note cómo estos que tienen esas coronas las echaron sobre Dios, sobre el que está sentado en el trono, en señal de reconocimiento de que Él es el autor de la salvación de ellos. Y también saber que Él es el creador y que todo existe por su voluntad. ¿Sí? Así que, bueno, se me olvidó sacar el pizarrón porque quería hacer un dibujito ahí. Pero fíjense esto, hermanos. Pongan en su mente el trono de Dios. Ahí está el trono de Dios con todo su esplendor del que habla este capítulo. Delante del trono de Dios está el Espíritu Santo, dispuesto para las órdenes de Dios. Y luego hay una separación entre Juan, la humanidad, y el trono de Dios. Pero debajo, alrededor y debajo de ese trono, sujetos a ese trono, están los 24 ancianos que representan a los fieles de Dios y los 4 seres vivientes que representan la creación. Mírelo así: el trono está por encima de todo, y especialmente la creación, y los salvos están sujetos a Dios. Eso es en sí lo que se ve en esa visión. Así que podemos meternos en los detalles, sí, pero a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo en algún momento. Sin embargo, lo que sí estamos de acuerdo es que aquí el énfasis de la visión está en que veamos el trono de Dios y este
estando al mando de todo. Que veamos a todo lo que hay en este mundo sujeto a la voluntad de ese trono. ¿Ok? Ahora, ¿qué sigue, hermanos? Bueno, ya se acabó. Ya se acabó. ¿Cuál es el propósito entonces, hermanos, de toda este capítulo 4? Mirar que es Dios quien gobierna. Ese es el propósito de ese capítulo 4. Bueno, en 3 clases me eché el capítulo 4, hermanos. En 3 clases. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, de esto que hemos visto? ¿Dudas, hermanos? Pregunten. Hermano Toño, usted fue el que me motivó a estudiar Apocalipsis, hermano. A mí me parece ser que los seres vivientes se dirigen como que la oración. Porque cuando ellos empiezan los 24 ancianos. Los 24